Buenas y bienvenidos a la última filmoteca, ese último reducto del cine y de la realidad en estos tiempos tan aciagos que corren. Hoy tenemos un título particular: Infierno de cobardes, anarcofatalismo y la muerte de Pasolini. Vamos a estar charlando de la actualidad, del infierno de la actualidad, así lo hemos definido hoy, los chavales y yo, de la solución de continuidad posible que existe a partir de este infierno y de los infiernos que tuvieron que vivir genios, poetas y todo tipo de gentes a lo largo de la historia, que no para de acosarnos y de acecharnos. Como siempre, tenemos a nuestros fieles colaboradores, a los que les voy a dar paso ahora mismo, activándoles aquí de puta madre. Buenas noches, buenas tardes, noches. Último materialista, Rolot y Pastore. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. De nuevo otro gran programa aquí. El segundo de este último reducto de una posmodernidad absorbente y que cabalga entre dos polos realmente polarizados, valga la aparente redundancia, entre el academicismo barato y el mundanismo grosero. Efectivamente. Muy buenas noches, Rolot. Aquí seguimos al pie del cañón, haciendo lo que se puede. Y Pastore, muy buenas noches. Buenas noches, hombre. A ver qué puede sacar. Pues vamos a ver qué podemos sacar. Y es que venimos hoy calientes después de un día, por lo menos podemos llamarlo movido, ¿no? Y es que, pues, habitamos, al menos parcialmente, cada vez menos, y de hecho muy lateralmente, una de las instituciones peor paradas, de la que ya no vamos, la cual ya no vamos a mencionar, incluso podemos mencionarla, pero es que a mí me da la risa, porque ya la mencionamos en el anterior directo macho, y es que, pues, es lamentable, ¿no? Es inenarrable, ciertamente. Entonces, en ese sentido, pues vamos a hablar de las experiencias que estamos viviendo últimamente, que ya llevamos viviendo un tiempo, ¿no? Pero que seguimos viviendo en estos tiempos aciagos. Y bueno, como ya hemos dicho, pues lo primero, como bien ha dicho último materialista nuestro compañero, vamos a hablar primeramente de esos dos polos opuestos, que son el mundanismo grosero, que trataremos en menor medida porque ocurren más lateralmente y nos atañe mucho más lateralmente, ¿no? Pero al final también nos atañe. Y hoy nos atañe más el academicismo, también conocido como niñoperismo, ¿no? Sí, totalmente. Yo desconozco la anécdota particular que pueda haber sucedido en la actualidad más reciente, en lo que se refiere a nuestro ámbito más cercano. Pero sí, es una patología que de hecho son dos polos que como buenos contrarios se acaban conectando. El academicismo es una forma de mundanismo grosero y el mundanismo grosero es una forma de academicismo. No sé qué opinan al respecto mis compañeros y los matices que puedan dar al respecto. ¿Alguien te quiere decir algo, Rolot? ¿Pastore? Yo la verdad que de momento no puedo. Pues de momento no vamos a entrar en detalle, ¿no? Claro, no. Inmediatamente. podemos sí contar lo que nos ha pasado hoy. Sí, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de ello. Pues la susodicha anécdota data de, pues eso, del enfrentamiento de los chavales contra los curas laicos de hoy en día, ¿no? Pues sí, efectivamente, nos hemos encontrado, además de sopetón, y como siempre, si hay un teclado por ahí, chavales, sí, nos hemos encontrado de sopetón, que ya nos sorprende por nuestra naturaleza y por cómo conceptualizamos el mundo. Lo hemos estado hablando antes lateralmente, pero
Pero es eso. Nos hemos vuelto a encontrar con otra demostración de lo que es la basura de la educación hoy en día, reflejo del infierno de cobardes que vivimos como sociedad. Y es que, Totalmente. pues en la institución de la universidad, efectivamente, bueno, no sé si vamos a detallar mucho o no en la narración, pero ha habido una trifulca ciertamente. Nada, sí, lo que sea pertinente. Sí, pues una trifulca ciertamente pues es en la academia. Acerca, no vamos a personalizar ni, pues eso, acerca de, pues eso, han mostrado una vez más el academicismo falsario, la falsa secularización en la... Bueno, esto lo contamos un poco como inicio, ¿no? Para luego pasar a hablar de filmes, etcétera. Pero Sí. es un tema de actualidad que no se puede obviar. Y pues eso, al final, la falsa secularización que se llevó a cabo en la Ilustración, si es que de verdad merece ese nombre, ¿no? La Y primera gran falsa bandera. de las primeras, efectivamente. Y pues hemos experimentado todo tipo de leyendas negras y de leyendas rosas, las cuales pues nos han tocado los huevos, como nos tocan los huevos muchas cosas. Sí. La verdad que Más claro no se puede hablar. por explicar un poco por encima y por dar pie ya a mis compañeros y a sus exposiciones un poco, más o menos centradas, diremos que efectivamente se ha hablado desde la leyenda negra, puesto que se ha tratado de bárbaros a otros pueblos como los de la Ilustración, ¿no? Y en particular el problema ha venido de una intervención de un susodicho, en la que se enaltecía la Ilustración en base a la secularización de la sociedad, a la falsa secularización, puesto que es falsa separación del Estado y la Iglesia, pues existe una osificación del punto de vista eclesiástico, del punto de vista teológico metafísico, en otros conceptos oscurantistas y metafísicos, como pueden ser la tolerancia, la libertad o la universalidad, por decir unos pocos, y una crítica, bueno, además de un enaltecimiento a los derechos humanos de los que ahora hablaremos también, Sí. de los famosos, de los celebérrimos derechos humanos, ¿no? Y, y finalmente, pues de esa leyenda negra, la leyenda rosa que lo acompaña todo, ¿no? Y algo muy importante que se incluye en la misma poética de las intervenciones, pero de lo que no se suele hablar porque la gente tiene más en cuenta el discurso que los hechos que tienen lugar, pero que realmente pues tienen casi tanto más importancia que el discurso mismo, ¿no? Entonces, que es el silencio precisamente de los iguales, el silencio de los que están siendo adoctrinados, el silencio de los que deberían tomar la palabra. Pues sí, a ver. Yo voy a tirar una bomba de humo sucintamente durante unos minutos. Bueno, pues nos abandona Cortina durante unos minutos, ahora volverá. Sí. Hay que tratar cuestiones para TED. Pastor iba a decir algo. Solo yo. Sí, digo. Sí, nada, que en relación a lo que has dicho sobre eso, sobre la Ilustración, la Iglesia del Estado, a lo que ha pasado hoy, pues se muestra una clara ignorancia de lo que es de la historia, sí, de la historia de España y del mundo en realidad. Porque cuando tú hablas de dignidad humana, refiriéndote al cristianismo, y solo te fijas en la figura de Dios y no te fijas en la figura de Jesucristo, pues me parecería una visión
de lo que sería la dignidad humana cristiana incompleta, totalmente incompleta, porque ha No, pues, ignorado la figura de Jesucristo. no, pues efectivamente, en el cristianismo se podrá obviar, y se debe obviar, por ejemplo, en religiones, vamos, en tomos religiosos y sagrados, como son por ejemplo, los textos del Antiguo Testamento, el judaísmo, etcétera. Pero hablando de cristianismo, de catolicismo y de protestantismo, como hemos hecho hoy, han resultado reflexiones muy vagas. Sí, sí. Entonces, no sé si tenemos a último materialista por aquí. El último material está sin... Sí, aquí estoy, efectivamente. Ahí está. Sí, Ah, sí. efectivamente. Bueno, era por cerciorarme, que no lo estaba viendo muy bien. Muy pertinente, sí. Diga. Entonces, ese es el asunto. Ante una de las interpelaciones, pues yo al final he recurrido al argumento, efectivamente, contra al final esta visión de la ilustración como la aparición de la razón en la humanidad, que al final es eso, la introducción de la razón en la humanidad, cuando la razón lleva instaurada mucho antes y de hecho casi totalmente supone una destrucción de la razón y una prostitución de la razón en favor de la ideología, que es la nueva religión y que se osifica en el Estado y se miente respecto a la desvinculación de la Iglesia y el Estado, dado que la misma Iglesia, aunque de otro modo, y que lo estamos viendo hoy, tales como la carga ideológica de la ciencia y la carga ideológica de constructos, pues más o menos que refieren a los derechos, etcétera, constructos metafísicos se osifican, que llegan a ser religiosos, se osifican en el Estado y se empieza a legislar, a gobernar y a intelectualizar a partir de ellos, tratándolo como la razón pura y tratando de bárbaros tanto al resto de la humanidad como a las partes que no participaron de la Ilustración, dado que tenían una idiosincrasia histórica propia, ¿no? Efectivamente. Sí, ahora yo quiero de lo que intervenir desconozco muy lateralmente. de un modo muy amplio de lo que ha sucedido, por ejemplo, el día de hoy, es irrelevante realmente. Lo importante es que lo que ha sucedido hoy, dentro de lo que tengo constancia, es el reflejo de la sociedad absolutamente degenerada que tenemos. Y entre las patologías subyacentes, más allá de leyendanegrismos e idealismos varios, es ese academicismo imperante propio del ego consumidor de nuestras sociedades posmodernas, capitalistas y comunistas, que siempre han sido al final dos caras de la misma moneda, siempre han vendido el cuento, en donde intentan acceder al mito, ese gran mito de la felicidad, a través de ese intelecto supremo en virtud del cual, o queda reflejado, mejor dicho, queda reflejado en esa supuesta ilustración, como tengo entendido lo que ha sucedido hoy por parte de un funcionario del Estado, ¿no? De ese intelecto que se trajo a Europa gracias a una ilustración. Entonces, claro, bueno, más allá del relato metafísico en virtud del cual la ilustración alumbró a Europa, una estupidez solemne, refleja todo este intelectualismo burdo que realmente las instituciones universitarias ponen a propósito, es decir, escogen a propósito los individuos que poseen esta ideología con el fin de desarrollar todas estas patologías, a fin de aunar y unificar ese patrón constante del ego posmoderno ansiado de una libertad que nunca va a conseguir, porque es una libertad metafísica y es una felicidad metafísica, libertad y felicidad, y que seguirá en su paranoia ahondando cada vez más y más. Por eso esta sociedad ha llegado a donde ha llegado, y ha llegado al show en el que ha llegado. Ha llegado un show, y ya acabo y dejo paso a mis compañeros, porque estamos en plena introducción, ha llegado un show en donde se aúna el emocionalismo barato de Rorty, ese fin de la historia propio de Fukuyama, con los papers epistémicos, cientificistas baratos, del peor calado. No, Efectivamente. Sí, hable. Sí, no, hablo. Quiero bueno, pues nada, ya no es el... Alberto, diga. Uy. Deje al corteo, no sé si le está oyendo, pero está hablando. Sí, yo quiero recalcar lo pernicioso del blanqueamiento de todas estas ideologías, ¿no? Porque cuando se habla respecto de la Ilustración, pues se enaltecen y se colorean con purpurina cosas que si fuese hablando sobre otro tipo de cosas o
o hechos objetivos se criticarían, y eso refleja al fin y al cabo pues lo que ha dicho Alberto, ¿no? Ese doble rasero de la posmodernidad que por un lado enaltece pues eso, el terrorismo estatal y por otro se critica cuando viene de fuera. Reaccionario en ese sentido. Y nada, pues eso. Más o menos. Sí, sí, efectivamente. Ya se me había olvidado lo que iba a decir. Bueno, Pero bueno, ahora estaba aquí retomo usted. introduciendo sucintamente. No, efectivamente, vamos a hablar de muchos Sí. temas hoy, porque venimos calentitos. Antes de nada, yo quería también aclarar, ¿no? Que precisamente lo que he comentado y lo que he destacado al principio del directo, ¿no? En esta pequeña introducción que estamos haciendo, pero porque viene de suyo, ¿no? Al final del comentario, es el silencio de los borregos, por así decirlo, ¿no? O la risa. No, claro, en su defecto las risas, o más peligroso aún, y que al final, porque el que se ríe, pues efectivamente no sabemos, pero porque puede ser cinismo o verse rebasado, o Claro, efectivamente. pues ese silencio al final que se guarda, esa solemnidad con la que se toman tales barbaridades, ese copia-pega que hacen los alumnos, es precisamente el catalizador de los futuros profesores de universidad, del futuro funcionariado acrítico, macho, que al final pues provoca todo esto, ¿no? Efectivamente. ¿Se me oye ya o se ha mezclado? Es que no sé lo que ha sucedido antes. Sí, No, se te oye. La cosa es que oigas a los demás. ¿Les oye? Ahora sí oigo a Roberto. Muy bien. Pues eso es lo que estaba comentando, que el silencio de esta generación ante tales barbaridades y el no saltar, al menos no triturar, no rebatir de ningún, salvo ciertos compañeros que nosotros conocemos bien y tenemos en consideración, al final ese silencio que se mantiene solo perpetúa la calaña y la casta universitaria y la casta doctrinaria de la que sufrimos hoy en día y la perpetúa en un futuro, ¿no? Incluso será peor. Pero en ese sentido también es reflejo de la impotencia intelectual de la gente hoy en día, que no es por tirarnos rosas ni mucho menos, pero simplemente hay que mantener vivo ese principio de pues crítico, coño, que a uno le sale enfrentarse a otros pensamientos y es normal. Y de ahí viene pues eso, la riqueza intelectual, que no tiene por qué ser cultural en ese sentido. También se lisologiza, se simplifica mucho la realidad en ese sentido para que la gente siga viviendo su eterna adolescencia, que de ningún modo es el camino, sí. Lo estamos viendo hoy en día con la sociedad que cristalizó. Pues efectivamente. ¿Tiene algo que decir último materialista, Pastore? ¿Pastore o hablo yo? Hablo. Hable. No sé qué decir, no sé cómo encabezar lo que estáis diciendo. Seguimos sucintamente, anarcofatalismo. Digo, más allá de... Sí, bueno, que pues eso, al final en la introducción ya he aclarado que pasaremos a hablar de cine. Claro, sí, este título, el componente del anarcofatalismo, que es un constructo que hemos dilucidado esta tarde, y no por nada, sino por la solución de continuidad de todo esto que estamos ahora narrando y que, bueno, pasa por decir pasa por comentarios tales, leyendas rosistas y leyendas negristas, como decir que los españoles, hasta que no llega la Ilustración, son bárbaros o posteriormente son bárbaros, cuando no se conoce la tradición escolástica, no se conoce la historia de un de un estado, de una nación, de un imperio, el problema filosófico que es España, que ya lo auguraba Gustavo Bueno. Y leyendas rosas tales, bueno, que podrían ser incluso calificadas poco menos que de terrorismo, el tener comentarios, como por ejemplo el de decir que
digamos, sí que la guerra de independencia de España frente a la invasión francesa. Sí, la apología del afrancesamiento. Eso es, la entrada y el perpetuamiento de los franceses, que los franceses deberían haberse quedado en España y deberían haberse mantenido. Eso me parece muy fuerte. Que por otro lado el debate resulta en cierto modo estéril, ya que pues ya la trampa está hecha, ¿no? En el momento en el que ya Efectivamente. Sí. la dinastía Borbón. Pero bueno, sí, es normal. No, y ahí luego final... salen las barbaridades, ¿no? De que si Fernando VII implementó de nuevo la Inquisición y tal. Es que la verdad que no debería ni haberlo nombrado, porque son novedades que no. Al final el daño está hecho, ¿no? Pero esos comentarios, sí, ese cinismo, esa barbarie es incalificable. Sí, ignorar totalmente lo que fue el descubrimiento de América por parte de España. O sea... Sí, perdón, descubrimiento. Es que a ver si los posmodernos, porque me hace gracia, pero los nuevos individuos, sí, ¿no? Los nuevos posmodernos. No, pero sigo, los nuevos posmodernos me refiero, me acuerdo un comentario de una que probablemente será catedrática de género, claro, por tanto la reina del patio, si esta sociedad basura sigue en su línea, en donde dijo que, bueno, no se descubrió nada, sino que ya América estaba ahí. Pues no, le voy a comentar, hasta una que le tenemos un apodo, ¿no? Un apodo de un futbolista. Vamos a ver. Decirlo libremente. Hace gracia el analfabetismo de la gente y la poca consciencia. ¿Desde qué sistema habla? Desde ninguno, desde su estupidez de malcriada. O de malcriado, de malcriade, ya como quieran ponerle el género sexual. Eso. O llámalo... Haciendo la cámara del... O llámalo Z. Bueno, lo que iba. Sí. No, la realidad se construye, es una construcción humana, sin perjuicio de la verdad que tenga 2 más 2 es igual a 4, sin perjuicio de que sea una construcción humana, pero su verdad es precisamente no el sintagma, sino la operación 2 más 2 igual a 4. Bueno, entonces, América se descubrió, se conceptualizó por el Imperio Español. Claro, los posmodernos no lo pueden comprender, están imbuidos de la alianza de civilizaciones. Y lo que habéis comentado, pues es reflejo de lo que intuyo, pues de lo de siempre, los tópicos de siempre. Los posmodernos son muy versión facha, versión progre, porque ellos se autodenominan así, finis operis, sea para criticarse o sea para autodefinirse. Son muy tópicos, siempre cumplen los mismos clichés, los mismos paradigmas, no son muy originales, no les da, parece, la inteligencia para ello. Pero bueno, la realidad se conceptualiza, es una construcción humana, sin perjuicio de su verdad. Entonces, lo que dijo lo que supuestamente dijo esta persona que estamos hablando, ¿no? A partir de la cual vamos a sacar muchas obras cinematográficas de todo ello, pues básicamente pues toda esta paranoia posmoderna, en el fondo, en virtud del cual pues la Ilustración trajo la libertad y las luces a Europa, una España atrasada, etcétera. Es puro pensamiento arcaico, ya no es que sea falso históricamente o pobre filosóficamente, sino que es un pensamiento que, lejos de ser revolucionario, es un pensamiento agustiniano de San Agustín, en virtud del cual hay un reino terrenal reinado por la miseria, que es sometido al proceso de redención por un reino de los cielos, en este caso la Ilustración. Pura inversión teológica y pura basura ideológica de la peor calaña. Entonces, solo puede producir la risa. Y ya acabando, para dejar paso a mis contertulios, puedo aseverar que ya no es la pobreza ideológica de dicha doctrina, cuanto la complicidad pragmático-política de la misma. Es decir, esa basura ideológica que está enunciando, sea el sujeto que sea, es cómplice del sistema ideológico imperante en nuestro momento, del mainstream. Es como ser hoy día feminista, pero sí es lo normal, es decir, es la apología del sistema que tenemos, no es nada revolucionario, es reaccionario, es sistémico. Entonces, que se dejen de vainas antisistema, son productos del sistema. Efectivamente. Pues no se puede decir del más nuevo claro. sistema. Del nuevo sistema, el postvista. Se está implementando, sí. Pues efectivamente. Y solo... sí, perdón. Siga. Sí, iba a nombrar, como estamos en la última filmoteca, un filme. Aparte que tendremos ya algunos vídeos sobre ontología del cine. ¿Puedo? ¿O sucede algo? Digo,
Vale. Habla. Continúe. Como estamos en la última filmoteca, ya dejamos constancia en el primer directo de comentarios sobre la ontología del cine en oposición a otras supuestas doctrinas como las de los que se autodenominan materialistas, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces nombraré una película, por ejemplo, fantástica de Carlos Saura del año 67, que se llama Peppermint Frappé, una obra maravillosa que críticos, entre comillas, de cine como Augusto M. Torres no se enteran de nada, de hecho no se enteran, por lo menos dicen que no se entiende la película, pues no la entenderán ellos, yo sí la entiendo, que lean algo más, aparte de los tópicos, y no es abrir la mente, es entender las cosas, en donde la obra, una obra barroca a nivel semántico, es decir, complejísima, ambigua, como toda obra maestra o gran película, es decir, que no hay una interpretación unívoca, sino es análoga. A eso también si se enteran los materialistas, que el cine se puede comparar, Miguel Ángel Crego, etcétera. Bueno, a lo que iba. En donde se muestra cómo esta tradición decadente española se enfrenta a la vacuidad pop proveniente de los Estados Unidos a través de Inglaterra, o viceversa. La película muestra básicamente un protagonista con ciertos anhelos románticos y sexuales, no hay que obviarlo, esas resonancias psicoanalíticas de la película son evidentes, interpretado por José Luis López Vázquez, en donde se halla con una joven de la que se enamora, una joven inglesa, se supone, pero que al final, intentando transponer la figura de un recuerdo de juventud a esa inglesa, ve cómo ese sueño se quiebra, porque es una inglesa totalmente vacua, que vive en un mundo pues, de minifalda y pop. Es una película del 67 y ya muestra la vacuidad posmoderna que se ceñía sobre España, guste o no guste. Efectivamente. Muy pertinente. Además, hace recordar a... Me ha hecho recordar a... Ya sigo, Jonás, sigue Cortina, que no te oímos. Sí, sigue. No sé qué hace Lavatos. Sí, o problemas técnicos, a lo mejor no sé medio lo que estoy diciendo, pero bueno. Pues la película... yo sí te oí al menos. Sí, bueno, pues eso es importante. Yo no sé, a no ser que ponga un mensaje, se supone, mira, sí, el directo sigue, así que seguimos. ¿Se me escucha? Sí, más escucha. Sí, he escuchado todo, se me ha ido el micrófono, se me oía en el directo, pero no he dicho nada relevante. Pero has escuchado lo mío, lo de Sí. lo de Cortina y lo de... Sí, vale, sí, perfecto, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Nada, estaba hablando de la película Peppermint Frappé del 67 de Carlos Saura. He escuchado todo y de hecho iba a hacer un comentario alrededor de esto que me ha recordado y además, como es cartelera hoy de nuestro inicio de programa, también cabe recordar que ya hablaremos largo y tendido de una interpretación muy golosa que tiene Alberto Agudo acerca de la celebérrima obra maestra El último tango en París. Casi tesis doctoral, ¿no? Pero odio tanto el academicismo en plena posmodernidad además que es que no puedo... ¿Qué voy a escribir? Esto es algo para hablarlo directamente, sin tantos papelitos. Claro, pues, sinceramente. Lo que yo quería comentar también, además de que estoy teniendo ahí unos problemas con la codificación y a veces se entrecorta ligeramente, no hay ningún problema sustancial en lo referente a lo técnico, se va a ir bien todo. Parece que estoy teniendo unos problemas de codificación que ya solucionaremos. Es normal el segundo directo y tal. Sí, con el segundo directo, bueno, ya sabéis que vamos mejorando y hemos mejorado tal, pero bueno, vamos a... La referencia que es la que yo quería hacer, la referencia que yo quería traer a colación no es sino la de, usted hablaba del matrimonio pop insustancial y que precisamente se menciona de manera literal citada, de manera textual, en El último tango en París. Del matrimonio pop y de las revistas pop, lo anuncia perfectamente ahí Bertolucci. De hecho, la propia protagonista, María Schneider, en la propia obra hace alusión a ese matrimonio pop que vamos a concebir, ¿no? El cineasta Snow, que podría ser una especie de pre-Lars von Trier. Lars von Trier. Claro, lo digo. Ha quedado bien. Ha quedado hasta bien. Claro, precisamente lo digo con sorna, porque tras von Trier, ¿no? Desconstruyes el cine, yo deconstruyo tu nombre. Bueno, un snob realmente deleznable, aunque Lars von Trier ya quisiera llegar a la altura de ese cineasta snob
paleto del último tango. Claro, porque no el que la afirma, que era un genio. Precisamente, digamos que ya quisiera llegar a la altura, precisamente solo por pertenecer a esa época. No, totalmente. Estamos en los años 70, en la última década de la modernidad. La última consciencia, el último tango es la consciencia más aguda del nihilismo, cogiendo una frase de Albert Camus en referencia a Nietzsche. Que sí. Adelante. No, solo quería nombrar brevemente, y luego seguimos con lo que ha dicho el matrimonio post, que la luz en el último tango. Fíjate, la frase que dije de Augusto M. Torres, Diario El País, lo digo porque ya sabemos por quién está financiado todos los grandes diarios. Dice, no se dedica en la crítica, dice, con el paso de los años, Peppermint Frappé, se ha convertido en lenta, aburrida y algo incomprensible. Claro, este comentario es propio de alguien como Fajarnés, en donde reduce el autor, como Godard o Tarkovsky, a que es aburrido. A mí me da igual lo que a usted le parezca. Le puede parecer muy entretenido jugar al parchís, pero no es una obra de arte. Si le parece aburrida es su problema. La cuestión es que sea buena o no y que la justifique. Por tanto, esta crítica de Augusto M. Torres es psicologista y totalmente un desastre, lenta en ritmo. No está montada una canción musical. Tampoco la música se puede reducir a ritmo, aunque ahora cualquier cosa es música, ¿no? Y lo de algo incomprensible es para usted, pero bueno, lea algo más, fórmese, lea a don Fernando Muñoz Martínez. Entonces, claro, este tipo de críticas es muy gracioso. Luego ya no quiero leer los ennovismos de Film Affinity, pero bueno, viene muy bien para ilustrar, y no sacado de contexto, viene para ilustrar el caos ontológico que tienen todos estos, entre comillas, críticos de cine profesionales, que además Film Affinity lo llama como críticos de cine profesionales. Claro, institucionalmente legitimados. Pero claro, esto es como cuando algunos, y ya acabo, perdón, pseudodisidentes o disidentes cuñados hablan de profesionales de la historia. No, perdone usted, la realidad histórica es la realidad histórica es trascendental por antonomasia. No puede existir ningún profesional de la historia, puede existir un profesional de los datos, o mejor dicho, de la historiografía, pero no puede existir ningún profesional de la historia porque en la historia se incluye el sujeto humano y por consiguiente se está operando con ideas en cada movimiento, en cada programa político, social, etcétera. Pues aquí igual no existe ningún crítico profesional de cine en el sentido de profesión categorial. No, esto no es un biólogo. Si ya la medicina no es una ciencia, a ver si se enteran mucho, no es una ciencia, opera con ciencias. Menos va a ser la historia o el cine. El cine es una realidad trascendental, filosófica, no categorial. No existen ciencias del cine como no existe teoría de la literatura ni demás paranoias que se inventen a saber quiénes. Y a saber con qué caras, ¿no? Y a saber con qué caras, efectivamente. Y a saber efectivamente. Si, claro, es que ahí entramos otra vez en la poética fílmica. Es que no... Totalmente. Es decir, en virtud de un escenario que consideramos surrealista, esa gente tiene que afirmar tales barbaridades sin cara o con la cara de otro. Sí. Bueno, sí. Si no, totalmente. ¿Por dónde quieres? Decías, Jonás. Sí, decía que también quería comentar, antes de pasar a este anarcofatalismo y empezar a hablar del cineasta mencionado hoy, del cine italiano, también haremos... Paolo. Sí, también hablaremos un poco de cine español, también os interesa, ¿no? Y ya iremos concretando las temáticas, sistematizando un poco más, pero en estos primeros directos, bueno, al final son charlas, no charlas nuestras. Claro, nosotros solo cabe añadir, perdona, solo un momento. Sí. Solo cabe añadir que, dado como somos y dado nuestras intenciones pragmáticas, por así decirlo, nuestro programa no es un programa al uso, como muchos creen, de cine. Es que, vamos a ver, no se puede hablar solo de cine y solamente de cine, en el sentido de un círculo ontológico cerrado, es decir, que participa de la causa suya y que se alimenta a sí mismo. El cine es una realidad trascendental, es decir, la obra cinematográfica objetiva formalmente, usando términos de Jesús Maestre, pero que son ciertos y punto, desde mi criterio, objetiva formalmente un sistema de ideas o un caos de ideas o una bazofia de ideas, unas ideas
a partir de una forma poética, es decir, la forma poética. Muchos que dicen que yo he escuchado, ¿no? La forma es contenido, que tienen más o menos unas intuiciones, ¿no? Sí, bueno, la forma es contenido, bueno, hay que matizar, ¿no? Y qué es forma, qué es contenido, ¿no? Pero el cine es que participa, es la realidad en sí mismo. El cine no participa de la realidad, es que es la realidad en sí misma, ¿no? Es una parte de la realidad y opera con ideas. Y coopera con unas ideas que rebasan el ámbito cinematográfico. Por ejemplo, en la película Peppermint Frappé que acabo de sacar, se está operando con ideas que son históricas y transhistóricas. La idea histórica del mundo europeo de los años 60 que choca con la con la España franquista de los años 60, y también las ideas de nostalgia, de decadencia, de tradición, que supera y rebasa el ámbito histórico. Por tanto, eso de hablar de cine por hablar de cine, claro, yo cuando leo, ¿no?, supuestas críticas de cine, claro, hablan de cine, pero luego operan con ideas de progreso, de libertad, de empoderamiento, que no definen ningún parámetro, que es pura gratuidad, que es pura verborrea. Por consiguiente, se necesita una doctrina que está cristalizada en este programa, en donde sí se parte del cine o se llega al cine, pero por consiguiente se habla de la realidad en su conjunto. No sé qué opináis. Claro, Sí, solo ¿no? hay que ver una intervención así breve, solo hay que ver que, pues eso, en Final Affinity o, por ejemplo, en juegos de mesa como el Trivia, ¿no? ¿Dónde está metido? ¿En qué categoría está metido el cine, ¿no? En entretenimiento y ocio. Sí, en espectáculos. Esto ahora que lo dice todo. Sí, sí. Espectáculos, claro. La sociedad del espectáculo. De Guy Debord. Solo esa breve intervención. Es una obra que debería leerse, la obra de Guy Debord, y reinterpretarse de un buen sistema. Sistema de pensamiento no es una academia, sino estar bien formado y tener intuición y tener ideas y ser firme en las ideas y tener la posibilidad de cambiarlas si ves que no concuerdan con a saber qué cuestiones. Es que la realidad es compleja, como ya sabemos, ¿no? Y es una obra que habría que leerse muy detenidamente. Más que nada luego para no caer en alabar, con la excusa de que tengo un sistema, en alabar a Lars von Trier. Lo digo por muchos que ya hemos citado. Señor Salguero, por favor, aplique la lógica no posmoderna. Los fenómenos no justifican, perdón, el noúmeno no justifica el fenómeno. Dicho de un modo muy simple. A lo mejor me critican, pero bueno, que me da igual. Bueno, pues que critiquen y hablaremos sobre esa y Que me responderemos, daremos la cara. Sí, yo le invito a este programa. Yo le invito a este programa a que dé cuentas de lo que ha dicho. Nada más. Efectivamente. Y bueno, intentaremos con el paso del tiempo que este tipo de personas, ¿no?, se unan a las charlas y poder hablar de esto largo y tendido, por supuesto. Bueno, aparte de todo esto, y es como quería proseguir yo, además de que, bueno, ya hemos saltado del tema del infierno de cobardes, ¿no?, que ahora viene un poco, viene pertinente a lo que voy a decir yo ahora, de una forma muy simple, muy llana y como forma de continuar con el discurso, con la charla, la conversación. Y es, pasando por alto, le iba a decir a Cortina, ¿no?, que a Rolot, que contase, bueno, que ahora ya no viene muy de suyo y tampoco hace falta, por eso vamos a saltar directamente, porque es que ya ni merecen mención, ¿no? Bueno, pues eso, todo eso de los pueblos bárbaros, etcétera, pero que es que ya no merece ni mención, porque... Nada, muy lateralmente. Sí, pasamos de pero esas estupideces. ya que me ha interpelado Una breve anécdota así. Sí, diga de usted. actual, ¿no? Pues básicamente ya parece que nos vamos un poco del tema, pero bueno, muy breve. Un reflejo de las contradicciones en las que caemos ahora mismo como individuos de este sistema criminal. Estaba en el tren, viniendo susodichamente, y un hombre se ha levantado y se le han caído unos par de céntimos. Y de repente ha aparecido una persona que yo conozco, bueno, que conocí, que iba, porque eso da igual. Lo importante es que iba discutiendo por teléfono acerca de que si había que mantener la distancia de seguridad, tal, y de repente coge así como a hurtadillas la moneda de 20 céntimos. Lo cual es una contradicción para con su lógica covidiana. Brillante. Completamente. Brillante. Brillante, que haya cortado Pero brillante, por las resonancias. brillante. bueno, Claro, reflejo. eso es. Y el hecho de estar uno ahí para ver eso y encima conocer a esa misma persona y de que dé la casualidad de que se te presente en primera persona.
Sí, Más que nada esa poética en sí. sí, claro, es que Y la luego en sí poética... también Sí, hable, Pastor. que también en la dialéctica en sí de las dos vertientes que hay ahora mismo, que luego te has encontrado con otro amigo que ha Sí, justo hablado sí. del sistema criminal, o sea, es como las dos Claro, vertientes claro. de dos conocidos que han cogido Sí, sí, dos, sí. que hay dos pensamientos ahora mismo en este sistema, por así decirlo. Claro. Claro, Los que atraviesan cínicamente como pueden la realidad debido a que no hay otra manera. Y que bueno, que puntualmente pues hay ahí una colectividad. De vez en cuando te encuentras a ese susodicho colega. Y muy bien, pero claro, tampoco se puede hacer mucho más. Sí, sí, Pero en sí se palpa en el ambiente. claro. La magia. Claro, que hablamos también de la poética inagotable de la vida que siempre hablamos nosotros. Y Claro, claro. Sí, es que eso, también faltan muchas cosas por totalizar también desde la poética de los chavales. sí, bueno, ya se irá viendo, ¿no? A fuerza de charlar, se irá viendo. No vamos a pararnos aquí a definir con palabritas como si estuviésemos en la academia. Claro. Claro. Y no por incapacidad, sino por desgana, porque nosotros estamos a lo nuestro. Y precisamente de esos comportamientos ante una de la mayor tiranía de todos los tiempos, por tamaño y por duración que atravesamos, ¿no? Sí. Es muy pertinente el comentario que ha hecho Pastore de esas dos maneras de afrontar la realidad. Y ha salido ese, al final, me ha salido a mí el discurso poético al abandonar hoy la academia. Bueno, ya voy a pasar ya inmediatamente a hablar de otro tema, pero quiero matizar. De llevar a cabo esos proyectos por la potencia y la idiosincrasia de nuestro grupo en estos tiempos y de la manera de conceptualizarlo todo y la manera de hablar del cine tan profundamente como realidad, atravesada por la realidad y a la vez que atraviesa la realidad por su propio producto, de hacer cristalizar estos proyectos, ¿no? Que al final abarcan un punto de vista muy potente y que se ha perdido, lamentablemente está ya no en extinción, sino que se ha extinguido, y por eso esto se llama la última filmoteca, y que verdaderamente es una pena. Efectivamente. Sí. Pero bueno, eso también pone en alza su valor porque de algún modo, comparado con todo lo demás, que es plano, es simple, zafio, pues aunque sea poco en contenido, en calidad, a mi juicio me parece invaluable. O sea, claro, no se puede evaluar No tiene valor, el valor que tiene. claro, no tiene precio, valor incalculable. Y Efectivamente, la fama no es nada, ¿no? la fama, bueno, como decía, Lo que nos claro, da paso, claro. lo que nos da, es decir, lo que justo esa frase precede lo que vamos a hablar, que también es aparte de la tiranía en estos tiempos, que nos recuerda a la tiranía que ha habido durante todos estos años, durante todas estas, podemos hablar de casi siglos, ¿no? De esta tiranía de falsas banderas, de mentira, de marketing, de manipulación, de doctrina, etcétera. Pues la cita la cita pertinente que ha mencionado nuestro colega Rolot pertenece a Pierpaolo Pasolini, cineasta italiano, podemos decir que de los mejores de la historia. Y podemos decir también, sin lugar a dudas, bueno, repitamos la cita por quien no lo haya oído, decía, la fama no es nada, ¿no? Nosotros aquí no buscamos nada, buscamos hacer historia objetiva, con que una sola persona se cuestione, con que una sola persona escuche, con que una sola persona discuta, con que una sola persona triture y plantee las ideas, nosotros estamos contentos. Y en ese sentido, para matizar, la fama no es nada, el éxito no es nada. Efectivamente. No sé si el último material quiere intervenir aquí, que Sí, sabe del tema. al respecto de qué, pues con tal de no extenderme o no. Sí, No no, sé. bueno, No, también iba a contar. Por eso no tema usted. No, sí, la cosa es
charlar acerca de la tiranía, y precisamente ahí viene, a raíz de esto, viene el anarcofatalismo, ¿no? Ese término que hemos acuñado esta tarde y que nos parecía muy pertinente para esta retransmisión, y que nos recuerda a las tiranías y también a la muerte de Pierpaolo Pasolini, ¿no? De la que hablaremos porque es a mí, bueno, le he incluido personalmente porque es un relato que yo sabía que había sido asesinado, pero la forma, las significaciones de tal suceso, todo aquello que subyace a aquel hecho histórico, que no sé si nos censurarán por hablar de esto, pero bueno, al final es reinterpretar, interpretar y reinterpretar la realidad. Nosotros no estamos inventando nada. Nosotros no estamos digamos, inventándonos la historia, sino que la historia está ahí, y en medio de las tiranías, en medio de unos y otros, como siempre estamos, en medio de derecha, izquierda, en medio de, pues como ya hablaba Alberto Agudo, hay gente que va más allá y hay gente que paga por ello. Y a raíz de esto viene este tópico del anarcofatalismo y de la muerte de Pierpaolo Pasolini. Último materialista. Sí, no, bueno, a colación de lo último que has citado, aludido ya no es solo la equidistancia entre izquierda y derecha, no es centro. Es una especie de equidistancia, pero que es opuesto a la propia dicotomía, es decir, la anula. Es como ser equidistante entre academias y mundanistas groseros. No es que seamos equidistantes, es que rebasamos porque negamos tales polaridades, tales patologías antropológicas, ya no ideológicas. De izquierda a derecha es otra mentira y otro cuento chino que llevan contando bastantes siglos y que ya en la posmodernidad carece totalmente de sentido. Términos como, ¿no?, como os hablaba, el aborto, la eutanasia, el género, que a saber qué es, porque el género viene de Aristóteles y es una cuestión ontológica cuasi sin categoremática, en donde el género es género de los cuadrados, etcétera, etcétera. Que son cuestiones éticas o políticas, no pueden ser enclavadas en ningún recuadrito de izquierda a derecha, y menos en plena posmodernidad de egos atomizados instagramers. Y a colación de lo que decías de las citas de don Pierpaolo Pasolini, el éxito no es nada, más que nunca. Estamos en plena sociedad instagramer, tuitera, narcisista de sí misma, que se cree que está haciendo historia. Solo hay que ver a los políticos, reflejo del pueblo borrego, cómo hacen gala de una supuesta historia que están haciendo. Yo me acuerdo en el 2005, cuando aprobaron que si el matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se creen, desde el año 98, cuando aprueban unos presupuestos, etcétera, que se creen que están haciendo historia, cuando es de risa totalmente todo. Es decir, es la propia sociedad kitsch, que es autoconsciente de la propia sociedad del espectáculo y que quiere seguir ahondando en la propia sociedad del espectáculo. Entonces, más que nunca, el éxito no es nada. Por cierto, Pasolini homosexual. No encaja, vamos, es lo más opuesto que existe a la ideología posmoderna y capitalista y comunista LGTBI, como las demás, como la patriotera barata, etcétera, etcétera. Entonces, claro, enclavar una sociedad en el rótulo izquierda-derecha es pura falsa conciencia. Y nada más que decir, solo que, bueno, Pasolini, con tal de dejar pie a mis compañeros para que hagan el discurso necesario, solo diré que, bueno, de la muerte de Pasolini ahora mismo hablaremos, y que representa de los últimos grandes poetas contemporáneos, a la altura de Bertolucci, Lizani, Yoshida. No en vano la película Amor y Rabia, que como título, ¿no?, que sirvió como título al directo anterior, es una película del año 69 en donde se reúnen los últimos directores contemporáneos: Bellocchio, Bertolucci, Pasolini, Godard y Lizani, realmente. Así que más que nunca hace falta esa frase en esta sociedad de egos narcisistas que reducen su felicidad heterosexual, homosexual, transexual, xsexual, pansexual, ecolosexual y los 112 géneros que la Organización Nacional Mundial Absoluta, verdad es que no tienen esas siglas, ha elegido. La felicidad no existe en pompas de jabón, como diría Yukio Mishima, sino existe en otras cuestiones. Muy grande, Alberto Godo, en esta intervención. Vamos a dejar seguir a Pastore y a Robert que hagan un comentario. Sí, pues a raíz de lo que ha dicho el último materialista, relacionado con ese desarraigo, ¿no?, de la tradición de, pues eso, al fin y al cabo la realidad la construye el ser humano, y si uno pierde la referencia de lo que tenía anteriormente, es difícil
ya no sé si quieras superarlo, sino que al perder esa referencia es que te quedas completamente desamparado. Y ahí se ve también, ¿no? Pues eso, el cambio de cómo un homosexual en los años 70, un cineasta, en este caso Pasolini, pues ese contraste con lo que tenemos hoy día y el hecho también de pues los prejuicios que se instauran hoy en día en la sociedad, como el de la libertad, que hay un progreso. Y realmente me remito aquí a don Jesús G. Maestro nuevamente, la libertad cambia, no es que tengamos más libertad hoy día que en el pasado, sino que simplemente es distinta, Justo. no es una progresión aritmética en ese sentido, no se puede analizar matemáticamente estas ideas, sino que pues eso, la realidad no se cierra, está en ese sentido incompleta y ahí reside precisamente pues eso, la oportunidad que tenemos cualquier persona de ejercer críticamente nuestro pensamiento. Sí, bueno, Sí, totalmente. Además, cabe añadir, bueno, un comentario muy pertinente que hizo Alberto Agudo en cierta ocasión, que el que convenimos todos, que se llegó al pensamiento precisamente por las charlas de los chavales, etcétera. Además, bueno, pues eso es aquel comentario que hicimos acerca de la falsa, bueno, lo que ha hablado de las pompas de jabón, ¿no? La falsa libertad, Sí. la falsa libertad sexual otorgada o que al menos se pretende que se crea así, Sí. ad hoc por los grupos, los lobbies de poder LGTBI, los lobbies de la ONU, los pseudofilósofos postmarxistas estructurales, etcétera, que intentan vender estos derechos este derecho a la unión homosexual, a las relaciones pues al fin y al cabo públicas, ¿no? Que estuvieron, sí. Pues eso, lo que hemos hablado, pues se intenta otorgar, perdona que estoy haciendo un pitillo, se intenta otorgar toda esta libertad de la que se tiene hoy en día y que funciona, digamos, no voy a decir que es, sino que funciona como una manera de otorgar falsa libertad, mientras que nos quitan las verdaderas libertades, dado que eso siempre ha sido una cosa de libre elección y sobre la que nadie tiene nada que objetar, es decir, una selección, ¿no? Una decisión como otra cualquiera. Y que, bueno, que todos estos grupos, estos lobbies, todo esto ha intentado hacer creer que las libertades las han otorgado ellos cuando no tienen ningún poder ejecutivo, ningún poder judicial, etcétera, en vez de hacer saber que esos derechos vienen precisamente por la necesaria evolución histórica, por necesidad histórica y por cómo cada país ha tratado la historia, como cada país ha evolucionado históricamente, sí. Y que se otorgan estos derechos, el Estado tiene la potestad de estos derechos. Claro. Eso quería añadir. Sí, totalmente, porque es muy ingenuo pensar que, pues eso, que a través de... Aquí viene otra vez la ilustración, que aunque parece que no, es más actual que nunca en ese sentido. A ver, un segundo, Rolo, se te escucha un poco robótico, no sé si por el internet o por qué. No sé, yo a ti te escucho un poco entrecortado también. O sea, no sé, igual soy yo también. Vale. A ver, ahora sí. Bien, ¿no? Ahora mejor, claro, sí, es que se me había ido el wifi. Pues eso, que es ingenuo pensar que viene del cielo, ¿no? Los derechos. Obviamente los derechos se objetivan a través de la historia, pues eso, en el Estado. Y también al respecto, una tesis que yo siempre he mantenido, el hecho en sí que, por ejemplo, se habla del oscurantismo de la Edad Media, que la gente no sabía leer y escribir, y sin embargo hoy, desde una perspectiva desengañada, se ve que aunque la gente sepa leer y escribir, realmente no tiene idea alguna de... Ya sin hablar de la neolengua y del uso que se tiene del lenguaje, que realmente se podría decir incluso que no se sabe de su propio lenguaje, el hecho de que ignoran completamente cómo las estructuras de poder que de alguna manera tienen que dirigir a las masas. Si eso es así, ha sido así siempre. Y eso, el desengaño ese, más que nada. Y efectivamente, una cosa que quería terminar de matizar, y ya acabo para dejar paso a Pastore, al último materialista que
que vayan avanzando el tema, es precisamente este contrapunto que es Pasolini a todas estas ideas. Es decir, un tradicionalista, bueno, no tradicionalista, digamos, una persona que acepta y que no solo acepta, sino que ama su tradición, la tradición católica de sus raíces y que a la vez ejerce, bueno, no ejerce, sino que vive su homosexualidad, es decir, vive su condición, es que ya no es ni condición, ¿no? Digamos, su preferencia sexual como algo normal es algo que molesta a todos, es decir, algo que toca muchas llagas, ¿no? Que pone el dedo en muchas llagas de la sociedad del momento y de la sociedad actual, que conoce la historia, que tiene al final una filosofía potente, que tiene una visión del mundo fantástica, una poética excelente de la vida. Y esto es un gran ejemplo, y venía a colación todo este comentario que hemos hecho acerca de estas nematologías que se reproducen. Pues Pasolini es el ejemplo perfecto para hablar. Sí. Y esto es reflejo objetivo de la contradicción intrínseca del punto del estadio histórico en el que estamos, desde la que no se puede interpretar, no se puede reinterpretar o totalizar el pasado, lo cual es un síntoma grave del estadio en el que se encuentra, pues eso, en general la gente. Pues efectivamente. Porque a ver cómo interpreta una persona de a pie hoy en día que sea puramente sistemática, que como Pasolini era homosexual y hacía esas obras. No, sí. A lo que voy. No, sí, y bueno, joder, se me ha ido lo que iba a decir, macho. Qué puta rabia, coño. Claro, me parecería que es marciano Pasolini para ello. Sí, ya me acuerdo. En ese sentido, una persona es lo que da miedo, más hoy en día, más en este sistema, pero siempre se ha evitado, es aquella persona que está más allá del bien y del mal. Esa persona que no se puede, es inconceptualizable. Por única, por personalidad, por cojones y por bagaje, historia, tradición y por esa espiritualidad que ejerce cada uno, esa poética con la que el individuo desarrolla su vida y que se ha olvidado, se ha atomizado todo, al final se ha igualado todo. Y ya con esto quiero dar paso un poco a Pastore, a Último Materialista, que hagan sus comentarios acerca de esto que estamos hablando. Pues sí, básicamente un poco volviendo a lo que habéis dicho. A lo que refiere cuando hablamos del intelectualismo masificado, como ha dicho Rolota antes, como si por ello fuese más importante que, por ejemplo, un campesino, que en la Edad Media, por ejemplo, como si la necesidad de que el intelectualismo esté ligado con el éxito para que tu nombre quede marcado en la historia, como por así decirlo, como ese apego al éxito, a la fama, ¿sabes? Y al sistema, claro. O sea, no sé si Muy pertinente. Y olvidan en sí la sencillez y la humildad de la vida en sí. Sí. Y al final podemos decir... Sus propios egos absolutos de alcanzar unas metas que son inalcanzables realmente, para sentirse que están obrando por un bien mayor, pero que en sí es falso. Es real, completamente. Digamos, esa fama maldita que tienen, porque digamos la fama para este tipo de sujetos que no se pueden, de ese tipo de individuos que no se pueden conceptualizar, que van más allá de todo, que tocan los cojones a unos y a otros y que son maestros en lo que hacen, es precisamente eso, macho. Es precisamente esa fama maldita con la que se hacen sin quererlo, esa fama maldita para bien y para mal y para la posteridad, y esa fama en contra del sistema y en contra de lo que el sistema busca que se haga verdaderamente famoso. Vamos a ir con Último Materialista. La llama interna. No sé si sigue ahí para comentar. Sí. Sigo ahí. No sé qué queréis comentar, porque claro, el tema evidentemente y necesariamente es amplio.
Hombre, Bueno, usted es un maestro aquí usted es un maestro. en este Hable y ya después directamente podemos pasar a hablar de la condición, pues casi anarquista, ¿no? Anarquista completamente, eso nunca lo sabremos debido a toda la censura que vivimos, etcétera. Y a esta muerte de Pasolini, y hablaremos un poco también luego de otro tema que tengo yo así preparado. Sí, no, pero me refiero, es que he ido un momento al excusado y estáis hablando, evidentemente, de la figura de Pasolini, del mundo de la sociedad del espectáculo, en relación a la vacuidad postmoderna que alberga, la redundancia. Sí, bueno, al final hemos hablado un poco de los lobbies, lo que ha escuchado usted antes, y sobre todo hemos hablado de esa fama maldita de estos poetas absolutos, de estos autores, de estos maestros Sí. que son famosos a pesar de y no a propósito por sus genialidades y que quedará constancia de ellos, de ese ir más allá del bien y el mal, de cómo bueno, que no son famosos por la elevación del sistema como lo son muchos o todos, sino que son famosos a pesar de lo que son para el sistema, claro. Genuinamente, coño. Eso es. Y pues eso, hemos estado hablando un poco de eso, el excurso y sobre todo lo inconceptualizable de ese tipo de sujetos. Hablan un poco de Pasolini, de lo que consideras, de cómo claro, lo la consideras, impotencia actual para hablar de esas cosas. Claro, de su historia, Sí. etcétera, lo que quieras. de contemplar el mundo pasado. Sí, a ver, por ejemplo, de lo que habéis hablado intento resumir. Bueno, en primer lugar, sí, efectivamente, la primera gracia que Pasolini es el gran escudo contra las ideologías LGTBI. Por cierto, la callan, no, pilares de este nuevo capitalismo, nuevo comunismo, de esta nueva sociedad económica, de una puñetera vez hay que decirlo, Sí. esta manía de nombrar al mozo como capitalismo, comunismo, siempre ha sido lo mismo, son dos caras de la misma moneda, perdón, de la misma protección tecnoeconómica. Entonces Pasolini es una gran barrera porque es lo más opuesto a esa gran ideología individualista y capitalista, que de hecho aúna desde una condición sexual hasta una patología ontológica en virtud del cual mi cuerpo no es mío, sino es el otro sexo y yo me cambio. Todas estas patologías ligadas a la industria quirúrgica y pornográfica y esteticista de nuestro tiempo. Entonces la figura de Pasolini es que no la pueden coger por ningún lado, porque Pasolini además no era comunista, por mucho que digan. Uno sea estudioso de Gramsci o de la obra de Marx, no lo convierta uno en comunista. Lo mismo que el comunismo no se hace leyendo a Marx. Esta manía de interpretar la vida como una receta de cocina es propio de la gente que vive en las academias, que está insertada en las academias. Y Althusser, por ejemplo, Althusser se podía enterar un poquito. Primero bueno, ya no, pero bueno, allá donde nos escuche, el marxismo no es una ciencia. Vas a ver, el marxismo no es una ciencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, el marxismo no es un libro de cocina. Ya solo con eso, más cosas, lo demás está en segundo lugar, con que se entere de esas dos es suficiente. También otros que se quieren ser materialistas y acaban en el régimen del 78, pero lo que iba. La figura de Pasolini rozar el anarquismo, puede hacerse un paralelismo muy con sus diferencias, sin perjuicio de sus diferencias, más aún ampara dicha diferencia entre el anarquismo de don Pierpaolo Pasolini con el anarquismo de don Fernando Muñoz Martínez, anarcocatólico, profesor que tuve en la universidad, grandísimo filósofo y mejor persona. Lo vuelvo a reiterar, está de hecho en el estercolero de la posmodernidad que constituye la psicópata Facultad de Ciencias Políticas de Somosaguas. Y en oposición a lo que piensa el mainstream de nuestro tiempo, o la tontería también de nuestro tiempo, no son radicales los de la Facultad de Políticas, son el sistema por antonomasia. Radical es aquel, en todo caso, que quiere acabar con el sistema, pero si esto suena la apología. Bueno, pues don Fernando Muñoz, que se encuentra ahí, muy a su pesar, y muy a mi pesar, y muy a nuestro pesar, se puede encarar con la figura de Pierpaolo Pasolini, la cual equidistaba de los maniqueísmos reinantes. Él criticaba desde los postulados de papanatas de democracia nacional hasta los postulados del Partido Comunista. Pero claro, en nuestras sociedades posmodernas es difícil comprender cómo la realidad política de una sociedad no se reduce a los partidos políticos, más aún, a lo que dicen los partidos políticos, porque cuántas personas de este país
por decir cualquier cosa de política, te dicen, eres del PP, eres de Vox, eres del PSOE, eres de su puñetera a saber. Sí, sí. Pues, la gente es incapaz de ver vida política, ya no digo vida real, vida política más allá de los partidos políticos. Entonces, Pierpaolo Pasolini, en una época todavía no postmoderna, no estaba insertado en ningún partido político. Y solo cabe recordar, en analogía a la muerte de Pasolini, cómo murió Albert Camus. Uno recuerda la famosa polémica entre Sartre y Camus. Claro, lo gracioso de esta cuestión, lo más irrisorio, es que Sartre vivió más de 70 años y Camus no pasó de los 50. Claro, Camus anarquista y Sartre haciendo gala a la ideología de moda en el momento, ¿no? El comunismo, en fin. Lo mismo le pasó a Pasolini, es decir, quien no se enclava en ninguna ideología mainstream, sea hoy día progrefacha, como le gusta, ¿no? Pues claro, está abocado al ocaso, es decir, aquel pensador real, no aquel ideólogo. Porque hoy día solo hay ideólogos. Hay o técnicos baratos o ideólogos, son lo mismo. Ideólogos sociales, además son ideólogos sociales, pues está abocado a la destrucción total. Nadie conoce a Pedro Varela, lo conocen dos gatos. Bueno, pues a Pierpaolo Pasolini igual. Y no sé qué iba a decir, Jonás, que puedo decir muchas cosas de Pasolini, aunque puedo ser sucinto, no sé por dónde quieres que me encamine. No, está muy bien porque además ha recogido usted pues un pequeño curso de Pasolini y a ver si me acuerdo del comentario que iba a hacer yo. Un comentario muy pertinente al final para terminar de explicar por qué consideramos que el capitalismo y el comunismo en este sentido, bueno, y más allá de pragmáticamente que lo estamos viviendo, ¿no? Y quien no se dé cuenta, pues en fin, se lo tiene que mirar, ¿no? Tiene que hacérselo mirar. Sí. Bueno, porque es que hay gente que ni estudiando, pero bueno, digamos que... Hay unos que estudian pero no comprenden. Efectivamente, esa es la que iba. Y para el final mencionar ese comentario que hizo usted y que me pareció muy acertado, que en una de nuestras charlas privadas fue esa inversión, esa transformación del propietario y del que controla los medios de producción del burgués a precisamente el poder estatal, a los políticos de turno, al Estado o incluso a gente más allá de los políticos de turno, ya me entendéis, ¿no? Con gente que al final gobierna de verdad, ¿no? Que da las órdenes. Y más aún, yo quería recalcar una reflexión a propósito de esta reflexión, valga la redundancia, que hizo usted, y es que no es que se invierta totalmente en ese sentido en la sociedad actual la figura del propietario de los medios de producción al Estado enteramente, sino que conviene más bien que tanto unos selectos burgueses que colaboran con este poder y viceversa, así como el poder estatal que colabora con estos seleccionados burgueses multimillonarios, multipropietarios, con a saber qué planes, conviene que ambos sean los medios de producción, ¿no? Esa es la reflexión a la que yo he llegado y es lo que va a pasar en la sociedad actual, y la gente que va en contra, como puede ser Pasolini, Camus, Fernando Muñoz, usted lo ha dicho, es bien mermada, bien eliminada o bien desaparece misteriosamente. Sí, efectivamente. No sé qué comentar de todo lo que dice, pero bueno, por ejemplo, a ver, la similitud o más aún la identidad entre capitalismo y comunismo es que ambos sistemas son producto de la misma razón tecnoeconómica que desemboca en la misma explotación mercantil. Son dos caras de la misma moneda que siempre han existido. Lo que sucede es que en la posmodernidad se han mutado y se han sintetizado a la vez. Entonces se aúna, y sobre todo con lo que está sucediendo últimamente, llevamos casi un año, ¿no? Con el último atentado de falsa bandera, pero bueno, ya cada uno que se dé por aludido o por referenciado. Se ha aunado el control estatal masivo propio de las sociedades comunistas con la vacuidad libidinal de nuestras sociedades capitalistas. Entonces, son dos caras de la misma moneda. Entonces, claro, quienes rebasan el horizonte de estos dos sistemas, por cierto, no económicos, porque otra patología de nuestra época que atraviesa, por eso que lleva atravesando bastante tiempo, es el cientificismo.
no es reductible a la ciencia económica, que de ciencia no tiene nada, tiene tramos, pero no es científica. No es un sistema económico el comunismo, ni es un sistema el capitalismo. Y tonterías y patochadas como socialcomunismo o facha o estas imbecilidades propias de los posmodernos se crean de izquierda o de derecha. Pero nosotros igual progre, digamos, etcétera. Sí, progre, facha, todo esto es derecha, izquierda, yo soy conservador, liberal, todas estas tonterías que no saben ni lo que son, nada. Barremos. Meras etiquetas al final, ¿no? Como en Instagram. Sí. Es a lo que voy. Entonces, el comunismo y el capitalismo son modos de producir el mundo, la realidad, la praxis, no es una práctica de construcción de objetos. Y como ya dice el propio Marx, sí que el propio Marx es consciente, aunque caiga muchas veces en errores, pero su doctrina es potente. Vamos a ver, que es lo que nos enteran muchos disidentes. Que Marx era masón y no lo estudio. Marx dejó abandonar a sus 3 hijos, ¿no? Como hemos escuchado escotado y... No, a mí eso me da igual. Como si era un genocida. A mí me interesa su doctrina. Dejaros de salvarme de luz. Si era un asesino, que la justicia es la justicia, macho. Que si Polanski, a mí me da igual. Su cine es cojonudo. Tiene un cine cojonudo, brillante, sublime. El último... Otra cosa que haya de general como Bertolucci, pero... El cine de los 60-70 de Polanski, cojonudo. Que tenga problemas con la justicia son cuestiones judiciales. A mí que no me cuenten cosas de Sálvame que no me interesan. A lo que iba. Son modos de producir el mundo, la realidad. Son modos de concebir la realidad, la práctica de objeto, la relación entre sujetos, que es lo que se dio cuenta Marx. Entonces, lo que dije un día a lo mejor es que el propietario burgués en el comunismo es la sustitución por el propietario estatal, el propietario abstracto. Pero vamos, es lo único que dije. Y ya acabando lo de, bueno, solo una cuestión, que es muy típico y no falta un mes o menos de un mes ya para la gran manifestación revolucionaria, amparada, por cierto, políticamente y respaldada publicitariamente, o viceversa, respaldada, bueno, en fin, de muchos modos se puede decir, pero todos convergen en lo mismo. No hay ningún movimiento, nunca lo ha habido, un movimiento en donde quejicas, ellos, ellas, ya ni uno sabe el lenguaje, que construyan la realidad o que la cambien. Es puro idealismo infantiloide. La realidad, por desgracia, se construye con las armas y con las guerras. Y quien es más fuerte, gana. Y quien es más fuerte impone su ideología. Quien tiene la bomba atómica impone su ideología. Y punto. No porque un grupo de exaltados o exaltadas quieren cambiar la realidad, vayan a cambiarla. Es que es puro infantilismo. Es un infantilismo que entronca con el narcisismo de nuestra sociedad viseritas. Nada, solo quería detener eso y ya está. Y Pierpaolo Pasolini, pues, si quieres hablamos ahora de él como La última filmoteca. Es un cineasta realmente excelente. Solo ver, no hace falta su primera etapa, que se acerca a las postrimerías del neorrealismo italiano, a principios de los años 60, que ya estaba desfasado, pero desfasado no en el sentido axiológicamente negativo, sino histórico, de que ya estaba agotado el propio neorrealismo. Esa Italia, por así decirlo, en términos españolísticos, desarrollista, negaba los postulados de pobreza económica del neorrealismo, sino con adentrarse a la etapa que constituye después de la película El Evangelio según San Mateo, es decir, a partir de Pajaritos y Pajarraco del 66, hasta su trilogía erótica de la vida, ese canto a la vida que comprende desde el Decamerón hasta La Mil y una noches, por no contar su última obra, que esa es una polémica absoluta, Saló y los 120 días de Sodoma, una obra brutal, explícita, es difícil de ver por la crudeza y la apología de la violencia que hace, Finis Operis. Coger la etapa, y acabo, de Teorema, Edipo, Rey, Medea, uno se da cuenta de la genialidad del cineasta, de la profundidad de las ideas que tiene, de la capacidad de adentrarse en las significaciones de cada tiempo histórico, en las significaciones de adentrarse en la dialéctica entre civilización y mundo bárbaro, sin perjuicio de sus rituales simbólicos. Todo este entramado está muy bien concentrado en la obra de Pasolini, en este tramo histórico que me estoy refiriendo. Ante todo recomiendo Medea, por las profundidades la profundidad poética, evidentemente, y sus relaciones entre pasado histórico y presente, año 67, y Teorema, del mismo cineasta, evidentemente, porque el postulado freudo-marxista, tan polémico, está aplicado en la película. Es una obra muy compleja que habría que releer y releer, porque representa a la familia burguesa alienada y toda esta estos falsos espejos de la liberación sexual
que acaban paranoiando a la familia burguesa. Y es muy interesante. Y solo y acabo, y falta, habría que contraponerlo con el delirio de los postburgueses, ¿no? O de los postmodernos ricos, los liberaloides, o como queréis llamarlo, en donde ya no es esa familia burguesa de teorema de Pasolini, en donde hay una moral rígida, no de puertas para afuera, vamos a ser modestos, sino que vemos esta sociedad como la nuestra típica, que bueno, que la que se avecina, esta auténtica zafiedad posmoderna, pero que representa el estado de nuestro mundo, muestra muy bien ese liberaloide rico, zafio de moral barata, pornógrafo de la peor calaña, es decir, ese auténtico esperpento posmoderno. Entonces, Teorema es una gran obra que recomiendo, evidentemente, como Medea o Edipo Rey. Pues magistral, como siempre, último materialista. Tendremos más de Pasolini, tendremos más de todos los cineastas, tendremos pues al final vídeos más centrados acerca de todo esto, secciones, como ya hemos dicho, estamos comenzando con todo esto, pero es que ciertamente es brutal lo que representa, brutal. Además ahora hablaremos de una pequeña comparación histórica que les he planteado antes, porque estaba leyendo y me he interesado buscar por la red, por SM4, unas comparaciones que ahora les comentaré. Previamente hablaremos de la celebérrima y controvertida muerte de Pasolini, como hemos anunciado en el título, y vamos a hablar de, como ya ha adelantado también Alberto Agudo parcialmente, de aquellos acontecimientos en los que alguien molesto por vicisitudes, vamos a llamarlo, acaba debajo de un tomillo. Vamos ahora a hablar a continuación de la muerte de Pasolini y más aún de lo brutal, ¿no? De lo escatológico y de la barbarie que ocurrió allí en Ostia, en Italia. Pero antes, no sé si hablar antes de introducir ya la muerte, o Pastore o Rolot quieren añadir algo. No, yo de momento lo veo bien. Pastore, ¿sigue ahí? Parece que no. Pues a Pastore le hemos perdido, estará jugando al Sekiro de jueguitos. Así que pues vamos a hablar un poco de qué os parece, así en coloquio, de la muerte de Pasolini, Sí, bueno, primero narra usted que lo ha leído hace recientemente. Sí, pues recientemente me interesé y estuvimos, y luego hubo un pequeño coloquio muy sucinto, muy breve, entre Alberto Agudo, alias coleguita